Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Piña, soy residente de cuarto año del Hospital Garrahan y hoy vamos a hablar del carcinoma suprarrenal, presentación de un caso. No pasa. Bien, el 10 del 3 de marzo de este año consulta un nene de 5 años, masculino, que consulta por dolor abdominal, vómitos y constipación de un mes de evolución, y el padre refiere además que presenta cambios de voz con aumento del vello pubiano y del pene. Esto de 4 meses de evolución. Ingresa al hospital, se interna para diagnóstico y control y tratamiento, se sospecha de un tumor suprarrenal derecho, con pubertad precoz e hipercortisolismo. Se realizaron 2 ciclos de quimioterapia, desde el 11 del 3 al 26 del 4, que se hizo con doxorubicina, cisplatino y bueno, donde se evidencia un tumor de 17 por 4, 17,4. Recording in progress. Un tumor en las glándulas suprarrenales que medía 11,4 por 11 por 17. Comparado con la resonancia anterior que se había hecho en el ingreso, el tumor había aumentado un 26%. Y además, este tumor que se veía en la resonancia comprimía la vena cava inferior en un 50% y la vena renal derecha. Por lo tanto, al ver el crecimiento tan rápido del tumor, se programa la cirugía para el 12 del 5. Como importante, el paciente presentó registros de hipertensión durante la internación y en los posteriores controles ambulatorios sin tratamiento en este momento. O sea que el paciente llegó al hospital, estaba hipertenso, tenía una hipertensión crónica, y se registraron registros de hipertensión que se iban manejando con amlodipina solamente cuando la diastólica era mayor a 80, pero no un tratamiento mantenido, o sea, sostenido. No, está como lento, no. Este es el laboratorio de ingreso, en donde encontraron hiperandrogenismo más hipercortisolismo. Se hizo una radiografía para evaluar la edad ósea, en donde nuestro paciente tenía 5 años, la radiografía de la izquierda, y se demostró que tenía una edad ósea para un nene de 9 años, por lo que estimaron que era un cáncer crónico, y un cortisol libre urinario también elevado. Esta es la tomografía de inicio, en donde se midió el tumor al principio, y después se evaluó que aumentó demasiado de tamaño. Entonces, el 12 del 5 ingresa a quirófano, un niño tranquilo, en compañía con su padre, que estaba ayunado, sin otros antecedentes, el peso de 25,5 kilos y una talla de 117. Se realizó una inducción inhalatoria con Seborane, se colocaron 2 catéteres periféricos en los miembros superiores. Esto se habló previamente, sobre todo los catéteres y la vena central, el catéter central, por el tema de que el tumor comprimía vena cava. Hicimos fentanilo 60 microgramos, más becuronio 4, se intubó con un tubo con 6 con balón, no hubo dificultad, y en el abordaje hicimos vía central doble lumen, en la yugular izquierda-derecha, una TAM radial izquierda, sonda vesical, y la analgesia se hizo con bloqueo subaracnoideo con morfina 80 microgramos. El mantenimiento con remifentanilo, dexmedetomidina, ketamina a 0,1 gama kilo minuto y Seborane CAM de 0,6. Otras drogas que se usaron fue hidrocortisona 100 miligramos, que lo hicimos con indicación de endocrino, y noradrenalina, que se usó 0,05 en infusión luego de la resección quirúrgica.
En el intraoperatorio el paciente estuvo con registro de presión normal, el laboratorio estuvo siempre dentro de los parámetros normales, presentó hipotensión con taquicardia al momento de la exéresis del tumor, que respondió a volumen, 10 mililitros kilo de solución fisiológica, más una unidad de glóbulos rojos también a 10 mililitros kilo. Quedó con infusión continua de noradrenalina, y sin otra recurrencia, luego de 4 horas, el paciente egresa de quirófano extubado, sin dolor y con parámetros hemodinámicos estables, y pasa a UCI. En el postoperatorio inmediato, luego de las primeras 24 horas, el paciente presentó buen manejo del dolor, luego pasa a un plan analgésico endovenoso, que fue manejado por terapia, con morfina 0,1 miligramos kilodosis, más ketorolac a 0,5, y recibió de nuevo hidrocortisona, 100 miligramos metro cuadrado día, repartido en 4 dosis. También esto por indicación de endocrinología. Presenta la presión arterial alta con valores en el límite superior. Este es el tumor que se sacó, que se resecó. Este es el tumor real de nuestro paciente. ¿Qué pasó en los días posteriores? El 14 del 5, 2 días después de la cirugía, el paciente presentó una convulsión tónica clónica, con desviación de la mirada, taquicardia, desaturación, y una presión arterial de 180 a 108, por lo que la convulsión fue producto de la hipertensión. En este momento se trató con lorazepam y difenidantoína. Se realizó un laboratorio donde tenía el ionograma, la glucemia normal, se realizó un ATAC que también estuvo normal, y cardiología indicó amlodipina. Automáticamente se bajaron las dosis de hidrocortisona a 60 miligramos metro cuadrado día. En los días posteriores, la hidrocortisona siguió bajando hasta llegar a dosis fisiológicas. Se hizo estudio de esa hipertensión arterial tan marcada que no había tenido durante la internación, en los controles tampoco, y durante el perioperatorio tampoco. Entonces se estudió la hipertensión para buscar la causa, en donde tenía un eco renal con Doppler normal, un ecocardio normal, el laboratorio, ionograma, estado ácido base, la función renal y la glucemia estaban normales. Entonces no atribuían o no lograban encontrar la causa de la hipertensión. Siguió bajando la dosis de hidrocortisona y la presión no se pudo normalizar, entonces decidieron rotar a espironolactona. Entre el 20 del 5 y el 26 del 5 se pudo controlar la presión arterial con dosis de hidrocortisona fisiológicas y con espironolactona. El 26 del 5 el paciente se fue de alta, pero continúa con quimioterapia y control por endocrino. En total hizo 6 ciclos de quimioterapia. Bien, ¿qué problemas nosotros nos planteamos antes de la cirugía, viendo la historia clínica y charlando con los cirujanos? Nos presentan un paciente de 5 años que tenía un gran tumor abdominal que comprimía la vena cava. Era un carcinoma suprarrenal, pero nosotros lo vimos más que todo desde el punto de vista del tumor, de la masa abdominal que nos ocupaba un gran espacio en el abdomen de nuestro paciente pequeño. No es lo mismo anestesiar este paciente que este paciente. Igual es la misma nena que después del tumor se dio todos los síntomas del Cushing. Esta es una nena con síndrome de Cushing. Entonces los problemas que nosotros nos planteamos fue si el paciente podía tener una dificultad en la intubación, sobre todo por el síndrome de Cushing, que generalmente son nenes con obesidad, y en la ventilación, pero sobre todo por el tema del tumor abdominal. Cuando el paciente ingresó a quirófano, nosotros vimos que tenía el tórax como herido para atrás, y pensábamos que podía tener algún tipo de ventilación o que le costaba ingresar el aire. Le preguntamos al papá, y el papá nos refirió que el nene siempre dormía del lado derecho, pero que no sabía atribuirlo si era por falta de aire o no. También nos preguntamos si había retraso en el vaciamiento gástrico, si teníamos que hacer una inducción de secuencia rápida, por el tumor también, por la masa, si comprimía órganos, si el tumor comprimía órganos vecinos o vasos, y en nuestro caso sí, porque comprimía la vena cava inferior y comprimía la vena renal. Entonces pensamos los accesos venosos y qué medicación podíamos usar y cuál no por alguna alteración renal. Si el paciente podía tener sangrado, era un tumor muy grande, friable y que tenía mucha neovascularización, entonces pensamos que el paciente podía tener un gran sangrado, estaba agrupado y teníamos sangre en quirófano. Y hicimos un plan analgésico que decidimos hacer la analgesia subaracnoidea con morfina. ¿Pero qué sabemos? Todo esto lo que nosotros nos volcamos fue a la masa, al tumor abdominal. ¿Pero qué sabemos de las hormonas en el perioperatorio?
Bueno, el carcinoma suprarrenal son tumores de córticos suprarrenales que son derivados de las células de la corteza suprarrenal. Son tumores muy infrecuentes, que son menos del 2% del total de los tumores pediátricos. La incidencia tiene dos picos, uno por debajo de los 4 años y otro en el periodo peripuberal. El 90% de estos carcinomas son funcionales, unilaterales, y la clínica más frecuente es la virilización. También se puede presentar con otros signos o síntomas por la secreción de las hormonas también córticos suprarrenales, como por ejemplo el aumento de cortisol, en donde el paciente presenta un síndrome cushinoide. Por otro lado, hasta el 50% se asocian con masa y dolor abdominal. Bueno, vamos a hablar rápido de las glándulas, de la fisiología de las glándulas suprarrenales, como para entender un poco el caso. Tenemos que tienen una corteza y una médula. En la corteza tenemos una zona glomerular, una zona fascicular y la zona reticular. La glomerular, que secreta mineralocorticoides, en donde la más importante es la aldosterona, que la función es reabsorber sodio, excreta potasio e hidrogeniones, y está regulada por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Los glucocorticoides, que el más importante es el cortisol, nosotros tenemos el sintético, que es la hidrocortisona, que tiene un efecto hiperglucemiante, actúa en la gluconeogénesis, proteólisis, estimula la lipólisis, es antiinflamatorio, inmunodepresor y nos da resistencia al estrés. La zona reticular, que es el 5%, donde tenemos los gonadocorticoides, que la más importante es la de hidroepiandrosterona, que es lo que nos da las características sexuales secundarias. Si tenemos aumento de los mineralocorticoides, vamos a tener el síndrome de Cohn. Si tenemos aumento de los glucocorticoides, tenemos el síndrome de Cushing. Y si tenemos aumento de los gonadocorticoides, tenemos el síndrome de adrenogenital, que yo no voy a hablar del síndrome de adrenogenital porque presenta mucha clínica, pero no nos produce ninguna alteración en el perioperatorio o algo de importancia que tengamos que tener en cuenta. Sí, el síndrome de Cohn y el síndrome de Cushing. Y por otro lado tenemos la médula, que tenemos las células cromáfines que producen catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que tampoco voy a hablar porque es un tema aparte del feocromocitoma. Bueno, como dije recién, la patología de la corteza suprarrenal, vamos a tener síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo y síndrome adrenogenital. El síndrome de Cushing, lo que tenemos que tener en cuenta, la valoración preanestésica o las alteraciones que podemos encontrar, puede ser un aumento de líquido extracelular, edemas periféricos, hipertensión, que esta hipertensión es hipervolémica, hipernatremia con hipopotasemia, hiperglucemia, obesidad, hipercoagulación, problemas de la cicatrización e inmunosupresión. Siempre tenemos que tener, en muchos de los artículos que leí sobre síndrome de Cushing, decía y remarcaba todo el tiempo realizar la valoración de la vía aérea, porque son niños que tienen mayor incidencia de una vía aérea dificultosa. La optimización en la preanestesia, cómo tiene que entrar el paciente con una valoración cardíaca con el eco, los mineralocorticoides, sino también, como en el caso de nuestro paciente, si tiene quimioterapia previa. El control de la glucemia, valorar el tratamiento previo, si tiene o no tiene tratamiento, un balance hidroelectrolítico adecuado, si está en tratamiento o no con espironolactona, minimizar el riesgo de infección. Son pacientes que generalmente el aumento del cortisol les produce un estado de inmunosupresión, entonces tenemos que tener muchas medidas de asepsias y antibióticos, tener en cuenta los antibióticos, disminuir el riesgo de la hipercoagulabilidad, esto hay que valorar en cada paciente en particular, y el tratamiento de antiestrés con la hidrocortisona. Las consideraciones intraoperatorias, tenemos que tener en cuenta el difícil abordaje venoso, sobre todo por la obesidad y porque tiene una fragilidad capilar, el riesgo de aspiración, también por la obesidad y, bueno, en este caso nuestro paciente por el gran tumor que presentaba abdominal, la hipoventilación, el riesgo de aumento de fracturas y de escaras. Esto generalmente el riesgo de fracturas y escaras se da sobre todo en adultos, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. La corticoterapia sustitutiva para evitar la insuficiencia suprarrenal aguda, y dentro de la estabilidad hemodinámica, la volemia guiada por objetivos, el control de potasio y control de glucemia. Sobre todo en pacientes que tienen un carcinoma suprarrenal que en distintas etapas de la cirugía o en distintos periodos de la cirugía puede presentar un síndrome o el otro síndrome. O sea, un síndrome de Cushing tal vez cuando entra y un síndrome de insuficiencia suprarrenal después de la exéresis del tumor. Bueno, esto es lo que nos puede presentar un síndrome de Cushing, pero lo que nosotros nos vamos a encontrar es algo más parecido a esto.
Los aspectos farmacológicos, tenemos que tener precaución con la premedicación en pacientes pediátricos con una posible hipoventilación. Si nosotros decidimos premedicarlos, tenerlos en vigilancia estricta. Dentro de las drogas que se recomienda es el tiopental y el etomidato. Tiopental porque disminuye la cortisolemia y el etomidato porque inhibe la esteroidogénesis. Evitar la ketamina por sus efectos simpático-miméticos y dentro de los bloqueantes neuromusculares, si el paciente presenta debilidad muscular, usar dosis conservadoras. Esto también generalmente es para los adultos que presentan una debilidad muscular proximal. El resto de los fármacos se puede utilizar sin problemas. En el postoperatorio tenemos que tener un plan analgésico, tenemos que tener un buen manejo del dolor, hay que tener prevención de las complicaciones respiratorias, control seriado del cortisol, de los electrolitos, de la glucemia, control de la presión arterial y, de nuevo, la dosis de glucocorticoides. Por otro lado, tenemos el síndrome de Cohn, o el hiperaldosteronismo primario, que se produce por un exceso de mineralocorticoides, y las causas pueden ser primario o secundario. El primario que se produce por un tumor suprarrenal productor de aldosterona, y el secundario que se produce por una secreción excesiva de aldosterona, ya sea, que generalmente se produce por un aumento de renina de cualquier etiología. La valoración preanestésica en estos pacientes, dentro de los hallazgos que podemos encontrar, es una presión arterial diastólica alta. Nuestro paciente la tenía y la indicación de cardio fue, durante la internación, antes de la cirugía, medicarla con amlodipina cuando la diastólica era mayor a 80. Es muy marcada la presión diastólica, sobre todo en estos pacientes. También se puede encontrar con aumento del volumen extracelular, hipocalemia con alcalosis metabólica, debilidad muscular y nefropatías. En el manejo intraoperatorio tenemos que tener en cuenta que la manipulación del tumor puede provocar cambios bruscos en la presión arterial y en la alteración del ritmo, pero en este caso la premedicación, la inducción y la anestesia de mantenimiento es habitual, no tenemos ninguna contraindicación y algo importante es el control del ionograma intraquirúrgico. En el postoperatorio tenemos que hacer de nuevo un ionograma de control, sobre todo por la hipopotasemia, que se debe normalizar en el postoperatorio inmediato. Si se pudo manejar solamente con excelencia del tumor, si no lo tenemos que manejar nosotros. El control de la presión arterial, que generalmente tarda en normalizarse y no suele presentar problemas de morbo y mortalidad. Dentro de la insuficiencia suprarrenal, bien, la etiología es por un hipocortisolismo primario, o sea, se debe a lo que se produce es una disminución de los glucocorticoides. Puede ser hipocortisolismo primario, síndrome de Addison, que es una enfermedad autoinmune, que puede ser por enfermedad autoinmune, una TBC, HIV, hemorragias o metástasis, que producen una destrucción de la glándula. También puede ser por hipocortisolismo, por déficit de la ACTH, cualquier alteración que nos produzca una disminución de la ACTH, y puede ser también por la deprivación brusca de corticoides, que esta es la causa más frecuente, ya que cada vez hay más pacientes que toman corticoides por diversas causas. Dentro de los signos tenemos hipoglucemia, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica, y dentro de los signos, sudoración, dolor abdominal, vómitos e hipotensión. Si evaluamos la clínica que tiene la insuficiencia suprarrenal aguda, es una clínica muy inespecífica que dentro de los síntomas, dolor abdominal, vómitos e hipotensión, nos puede presentar cualquier, es un estado que puede presentar cualquier paciente en posanestesia, y entonces lo que tenemos que tener en cuenta, y uno de los artículos que leí, que me pareció muy importante, que más allá de que la clínica es muy inespecífica, tenemos que diagnosticarlo sí o sí, porque la insuficiencia suprarrenal es un cuadro muy grave que puede llevar a la muerte. Y dentro de la anestesia, el síntoma que nos tiene que hacer pensar es la hipotensión arterial, de los signos, es la hipotensión arterial que no cede a la expansión con líquidos y sumado a un laboratorio, que necesita un tratamiento rápido con glucocorticoides. Bueno, este es otro de los cuadros que saqué de la crisis suprarrenal en la clínica: deshidratación e hipotensión, náuseas y vómitos, dolor abdominal, hipoglucemia inexplicable, fiebre inexplicable, y los signos de laboratorio como hiponatremia, hiperpotasemia, azotemia, hipercalcemia, eosinofilia.
Todo esto en un paciente despierto. Bien, el manejo intraoperatorio de la insuficiencia suprarrenal es que la anestesia no requiere modificaciones específicas, pero sí tener en cuenta la cobertura empírica hormonal, y cuando ingresamos a un paciente que recibe glucocorticoides en forma crónica o que tiene una alteración del eje hipotálamo hipofisiario y suprarrenal, tenerlo en cuenta de que nos puede presentar esta insuficiencia suprarrenal en quirófano. Bien, ¿a qué pacientes le hacemos entonces? Son los pacientes que toman glucocorticoides o que nos tiene algún diagnóstico por el laboratorio. Las pautas antiestrés de la insuficiencia adrenal, esto lo saqué de acá del hospital, que tiene una guía de indicaciones a qué paciente y cuánto es la dosis que hay que hacer. En cirugía se administra bolo de hidrocortisona de 50 a 100 microgramos por metro cuadrado en la inducción anestésica, seguido de hidrocortisona de 100 miligramos metro cuadrado en infusión endovenosa continua a pasar en 24 horas. O hidrocortisona 100 miligramos metro cuadrado día, fraccionado en 4 dosis iguales durante 24 a 48 horas. Lo que nosotros tenemos que hacer en quirófano, o sea, la dosis intraquirófano es esta, de 50 a 100 miligramos metro cuadrado endovenoso. Si la cirugía se prolonga más de 4 a 6 horas, hay que repetir la dosis, la misma dosis, de 50 a 100. Y lo que va a quedar es lo que van a hacer en terapia, bueno, o en piso, que es la hidrocortisona 100 miligramos día, fraccionado en 4 dosis. Cuando a mí me lo dijeron, cuando me dieron la dosis que le tenía que hacer a mi paciente, me dijeron miligramos metro cuadrado o superficie corporal. La realidad es que yo no sabía cómo era la fórmula, así que me acerqué con endocrino, charlamos de este paciente y me dijeron que la fórmula es esta: pesa por 4 más 7 sobre peso más 90 es la superficie corporal. Nuestro paciente, en la superficie corporal, la dosis de hidrocortisona era de 98. Este es un artículo, esto es lo que mostré recién, son las indicaciones de acá del hospital para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Y esto es un artículo que también habla mucho de las actualizaciones del uso de glucocorticoides, a qué pacientes hay que dárselo, a qué pacientes no. El problema de estas dosis es que es en adultos, no habla nada de pediátricos. Pero lo que me pareció importante era que separaba o clasificaba al tipo de estrés que el paciente va a ser expuesto en una cirugía menor, en una cirugía moderada y en una cirugía mayor. Dependiendo de esto, es la dosis que nosotros tenemos que dar al paciente. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades que el paciente va a tener, ya que esa suprarrenal no es... la cortisona suprarrenal no va a poder responder a la liberación de cortisol que el cuerpo necesita para una enfermedad como una cirugía. Lo que dice este artículo es que lo que nosotros necesitamos es, de acuerdo al estrés que el paciente se va a presentar, o sea, la cirugía que se va a presentar, que es una cirugía menor, moderada o de mayor estrés, es la dosis de corticoides que nosotros vamos a usar. Que no es lo mismo, por ejemplo, una biopsia o una cirugía cardíaca. Entonces, por eso es que me pareció importante la clasificación del tipo de estrés que el paciente va a presentar y la dosis de corticoides que se deben utilizar. Bien. Y esto es el simposio sobre hipertensión y anestesia, en donde, como para explicar un poco la hipertensión que presentó nuestro paciente, algunos de los mecanismos involucrados en los productos en la producción de la hipertensión puede ser por aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, el aumento de los niveles del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la retención de sal por incremento de los niveles de cortisol, el aumento de la reactividad vascular de catecolaminas, la inhibición de prostaglandinas vasodilatadoras y la hiperinsulinemia secundaria a la resistencia insulínica y la sobrehidratación.
Si nosotros sacamos el tumor, uno de los artículos explicaba de que para que se regularice el corticoides o el cortisol en el organismo tarda de 24 a 48 horas y en algunos casos más. Es mucho más importante manejar la clínica del paciente y tratar la clínica y no un laboratorio. Entonces, me pareció importante explicar el porqué de la hipertensión con los glucocorticoides y tal vez también por el aumento de la aldosterona, sobre todo sistema renina-angiotensina aldosterona, la retención de sal, el aumento de la reactividad vascular a catecolaminas, porque el corticoides produce, aumentan la reactividad vascular y estimulan una enzima que, la enzima que convierte la noradrenalina en adrenalina. Entonces, por eso es que puede haber un aumento de la reactividad vascular y de las catecolaminas. Bueno, y esta es la bibliografía de donde saqué la información. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. No sé si me olvidé. No vi mi video. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguno. Parece que no hay preguntas, quedaron todos en silencio. Bueno, vamos a trabajar. Gracias. Gracias, Andrea.